Bueno, muchas gracias a todos ustedes por continuar acá en línea. Vamos a continuar entonces con nuestras estrategias de abordaje de fibrilación auricular. Nuestro siguiente conferencista es el doctor Efraín Gil Roncancio. El doctor Efraín es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Trabaja en la ciudad de Cali, en Colombia, en el Centro Médico Imbanaco y en la Clínica de Occidente. El doctor Efraín nos va a hablar acerca de las estrategias de manejo en pacientes con fibrilación auricular persistente y largamente persistente. Bienvenido, doctor Gil, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco del tema que me corresponde, que es ablación de fibrilación auricular persistente y persistente prolongada. ¿Me escuchan y me ven bien? Sí, perfectamente. Bueno, muy bien. El tema es ablación de fibrilación auricular en los casos en los que dura más de 7 días y se llama no paroxística. El término persistente y persistente prolongada es un poco arbitrario y se refiere a la más de 7 años es persistente, más de 7 días es persistente y persistente prolongada más de 1 año. Vamos a comenzar hablando un poco del contexto en el que nos encontramos y del punto del conocimiento en que nos encontramos hoy día. La ablación, nuestra especialidad, la electrofisiología, es una subespecialidad de la cardiología relativamente nueva. La primera ablación se hizo en los años 80 y fue casi que de manera accidental. Y del 80 al 94, 1994, desarrollamos la mayoría de técnicas de ablación para las arritmias comunes, como la reentrada nodal, las vías accesorias. Y a partir de esta fecha, y específicamente de 1998, digamos ya entrando el actual siglo, se comienza a desarrollar la ablación de fibrilación auricular y el estudio pionero que hizo el doctor Heisager se publicó en el New England en 1998 y fue, digamos, un paso importante en el conocimiento de la fisiopatología y nos enfocó en tratar eléctricamente el origen de la fibrilación, dando ablación en las venas pulmonares. Digamos que del inicio de este siglo hasta el 2015 se ha perfeccionado la técnica de ablación de venas pulmonares y es, digamos, consolidado el conocimiento que tenemos al respecto para el manejo de la fibrilación auricular paroxística. Ante la evidencia de estos buenos resultados, obviamente nuestras expectativas se aumentan y nuestras necesidades de tratar pacientes más complejos también, y ahí entra el grupo de pacientes con fibrilación auricular persistente y persistente prolongada. En el año 2018 y 2019 comenzamos a recolectar evidencia un poco más sólida de qué hacer con este tipo de pacientes. Entonces miren que solo tenemos 4 años de evidencia y de más preguntas con respecto al tema que a mí me corresponde. Es decir, es posible que lo que yo transmita hoy es un poco más de incertidumbre que de certeza. Hoy en día estamos con una técnica de ablación de venas pulmonares consolidada, pero con dudas acerca de, aparte de eso, qué más hacer. Ese es el motivo de la charla en los próximos 19 minutos. El concepto de ablación ha progresado de manera lineal con respecto al concepto de fibrilación también. Entonces, si un paciente tiene fibrilación auricular paroxística y una aurícula relativamente sana y está muy sintomático, lo que le ofrecemos es hacer un aislamiento de las venas pulmonares, de los antros de las venas pulmonares, y el éxito de esta estrategia es cercano al 80%. Sin embargo, en la medida que progresa la enfermedad y que se hace más grande la aurícula, que la fibrilación ya no es paroxística sino persistente,
y que las condiciones que han llevado a que el paciente padezca este problema son mayores, una teoría es que hagamos más lesiones de radiofrecuencia como tratamiento terapéutico, y esto incluye varias estrategias que pueden pasar por realizar líneas de ablación en la pared posterior, hacer muchas lesiones en la pared posterior, o nos vamos poniendo más creativos y vamos haciendo líneas de lesión en la aurícula izquierda, en el istmo cavo-tricuspidio y en la cava superior. Y realmente cada grupo grande de electrofisiología trata de diseñar de una manera según su entendimiento, según su habilidad, según sus equipos, qué hacer aparte de aislar las venas pulmonares. Antes de hablar de los estudios, es importante ver un poco la anatomía real de la aurícula izquierda, porque los mapas que nos muestran tridimensionales dan una idea esquematizada de la anatomía de las aurículas. Sin embargo, en pacientes crónicamente enfermos, las aurículas también están crónicamente enfermas, también están grandes. Aquí simplemente para mostrarles el techo de la aurícula izquierda y mostrarles que hay muchas fascículos musculares, por ejemplo, el haz de Bachmann, el espesor del tejido miocárdico en la aurícula varía mucho en las diferentes paredes. Por ejemplo, esta área que vemos acá es una área que se llama no protegida en la pared anterior de la aurícula izquierda, y actualmente cuando se pretenden hacer líneas de ablación debemos conocer con claridad por dónde estamos pasando para que el procedimiento siga siendo seguro y efectivo. Un concepto que ha emergido es el concepto de miopatía auricular, y lo que entendemos por ello es que entre más enferma está la aurícula y más tiempo lleva el paciente en fibrilación auricular, se reemplaza un tejido sano por un tejido en el que predomina la fibrosis. Entonces debe haber con seguridad algún momento de no retorno, cuando ya, independiente de la anoxia inicial, está tan remodelada eléctrica y estructuralmente la aurícula que ya es muy difícil solucionar el problema. Sin embargo, ese punto exacto no lo conocemos todavía. Algunos detalles ya, digamos, para no cansarlos con la anatomía. Los pacientes no siempre tienen la misma anatomía, y el reto técnico, como lo mostraba Alexander, es aislar los antros de las venas pulmonares inicialmente. Aquí tenemos dos pacientes y básicamente el antro que queremos aislar es este. Este paciente tiene un ridge con la auriculilla muy pequeño, en el que seguramente aislarla es fácil porque no hay tanto tejido, pero técnicamente tener un catéter estable ahí es difícil. Y aquí en otro ejemplo, el ridge con la auriculilla es bien amplio, en el que tener un catéter estable es más fácil, pero cauterizar por completo el tejido es un poco más difícil. Entonces, las calidades técnicas y la experiencia son primordiales en el aislamiento de las venas pulmonares. Por eso los grupos que hagan ablación de fibrilación auricular permanente deben tener una experiencia amplia. Lo otro es que cuando hacemos ablación endocárdica y tratamos de que no existan potenciales eléctricos en los antros de las venas pulmonares, se nos olvida que también hay epicardio, y por más intensos que seamos, puede ocurrir que queden islotes epicárdicos de tejido auricular que generen después una enfermedad que causamos con el catéter, que son los flotter auriculares post-ablación. Es decir, al ponernos más ambiciosos en intentar curar la fibrilación en un paciente más enfermo, creemos que tenemos que hacer más, pero tenemos que tener un conocimiento adecuado de la anatomía de la aurícula y las características de la ablación, porque podemos causar también problemas. Este es un ejemplo de una línea anterior de una estrategia que incluye algo más de aislar las venas pulmonares, una línea anterior que va del anillo mitral a las venas pulmonares derechas. Generalmente es efectivo para algún tipo de flotters, pero tenemos que saber muy bien por dónde estamos pasando. Bueno, para no aburrirlos con temas de anatomía y técnicos,
¿Por qué se justifica en un escenario en el que es más difícil tratar la fibrilación auricular intentarlo? Pues básicamente porque ahí están los pacientes más enfermos y porque se asocian dos patologías que son terribles para el pronóstico, para la calidad de vida de un paciente, que son tener simultáneamente fibrilación auricular y tener falla cardíaca. En algún congreso escuché un comentario que se trataba de tener un cáncer con metástasis. Parece exagerado, pero ustedes ven la mortalidad y la calidad de vida de estas dos patologías asociadas, no resulta tan extrema la comparación. ¿Y por qué es así? Porque tener fibrilación auricular deteriora el escenario y aumenta las posibilidades de mortalidad de 1.5 a 3.5 veces, especialmente por falla cardíaca. Entonces aquí va uno de los mensajes más importantes de esta charla. Intentar hacer ablación para pacientes no paroxísticos se justifica con creces, sobre todo en el subgrupo que está haciendo falla cardíaca y sobre todo si comenzamos a demostrar impacto en la mortalidad y en la hospitalización. Más que en la reducción absoluta de fibrilación auricular, lo que hay que evaluar son los endpoints mayores, que en cardiología son muerte, hospitalización y también, ¿por qué no?, calidad de vida. El otro escenario que debemos contemplar es que si usted tiene falla cardíaca, tiene más de 65 años, es muy probable que tenga fibrilación auricular de manera concomitante. ¿Cuál es la definición de éxito de ablación en los estudios que nos han mostrado los diferentes compañeros que han expuesto anteriormente? No tener fibrilación auricular por más de 30 segundos después de 3 meses de realizada la ablación. Es bien exigente y creo que nos pusimos la vara muy alta, sobre todo cuando analizamos los resultados en fibrilación auricular no paroxística. Sin embargo, en pacientes con fibrilación auricular paroxística, bien sea con catéter o con crío, con balón de crío, el bien bueno, 80%. Entonces podemos decir que para paroxísticas la terapia de ablación es una terapia consolidada y efectiva y por eso hoy aparece como primera línea por encima del tratamiento médico antiarrítmico. Y en los pacientes con FA no paroxística, en resumen, la mayoría de estudios muestran que la terapia de ablación es superior al manejo médico y que el resultado, evaluándolo por no FA por más de 30 segundos a 5 años, es del 50%. Que si lo vemos en el escenario de falla cardíaca, es alentador. ¿Qué estudio nos ha alentado a llevar pacientes con FA no paroxística, y falla cardíaca? Uno de los más importantes de este estudio, el CASTEL, en los que pacientes con FA, fracción de eyección menos de 35%, que tenían además implantado un desfibrilador que sirvió además como un monitor de eventos, evidenció que la estrategia de ablación disminuye la mortalidad y la tasa de hospitalización. Pero el criterio no fue que no tuvieran fibrilación auricular por más de 30 segundos. En estos pacientes se observó que este desenlace fue favorable cuando disminuimos la carga arrítmica en por lo menos 50%. Y este es un dato muy importante. Este es un subanálisis del CASTEL que salió el año pasado, en los que aquí está el punto de corte de reducir 50% la carga arrítmica. Los pacientes que se llevan a ablación, en los que disminuye la carga arrítmica más de 50%, tienen una diferencia estadísticamente significativa en el endpoint primario de todas las causas de mortalidad y hospitalización por falla cuando se llevan a ablación. Lo mismo para el análisis de mortalidad y de hospitalización. Sin embargo, el grupo de pacientes que tienen este tipo de respuesta, hablo dentro de los que están dentro del grupo de fibrilación auricular persistente y persistente prolongada, los que cumplen con esta característica del estudio del CASTEL no son todos de falla cardíaca. El paciente ideal, según este estudio, era un paciente que tiene una fracción de eyección mayor de 25%, que tenía menos de 2 años con fibrilación auricular
y que tiene un diámetro AP de la aurícula menor de 50 milímetros. O sea, más o menos el 20 al 25% de pacientes con falla IFA tienen el perfil del paciente tipo Castel, en los que el resultado es satisfactorio, y en nuestro grupo es el tipo de pacientes que preferimos pasar a ablación de FA persistente y falla. Aquí, digamos, otra diapositiva que muestra este estudio, fracción de eyección menor de 35%, y el grupo en el que disminuye el punto primario es el grupo que se le hizo ablación y disminuyó la carga rítmica en más del 50%. El grupo de manejo médico o el grupo de ablación en el que no se disminuyó la carga de esa manera tiene resultados similares. El otro estudio importante que mostró resultados y que nos ha enseñado qué hacer con la fibrilación auricular persistente es el estudio Cabana. ¿Y qué fue lo más importante en mi criterio que nos enseñó el estudio Cabana? Que la ablación no es una terapia para disminuir eventos cardioembólicos. Ya han hablado mis compañeros de manera muy adecuada de las diferentes estrategias. Entonces, conclusión grandísima, lo más adecuado que puede hacer un médico no electrofisiólogo para tratar a un paciente con fibrilación auricular es tenerlo bien anticoagulado según los scores ya descritos. La ablación no influye tanto en ese tipo de desenlace. Sin embargo, en otros subgrupos de análisis y de perfiles del paciente está claramente confirmado que la terapia de ablación es superior al manejo médico, es segura en la mayoría de centros con adecuada experiencia y disminuye mortalidad y hospitalización, sobre todo en subgrupos de pacientes con falla cardíaca, que son los que más nos interesa hacer cuando la FA es persistente. Y aquí esta gráfica que resume los resultados de FA paroxística, como dije, más o menos 80%, y resultados de éxito considerando que no tengan 30 segundos de FA en persistente y persistente prolongada. Entonces, una conclusión obvia que sale de acá es que si vamos a ser pacientes de ablación persistente, es mejor que lleven menos de un año con fibrilación auricular, porque eso nos garantiza, o no nos garantiza, nos hace pensar que la posibilidad de éxito es mejor que si dejamos pasar más tiempo. ¿Y cuál fue la estrategia de ablación que se utilizó en ese tipo de pacientes? Fue siempre realizar aislamiento de venas pulmonares. Y aquí, digamos, va el segundo mensaje grande de la charla. Aparte de decir que sí vale la pena a pacientes con fibrilación auricular persistente, es mostrarles algo de la técnica. La técnica debe ser aislamiento de venas pulmonares siempre, y lo que se hace complementario a la terapia es lo que está por dilucidarse en los siguientes años, y básicamente consiste en hacer líneas de ablación, líneas en el istmo cabo-tricuspideo, ablación de otros focos de fibrilación, ablación guiada por plejos ganglionares, etcétera, etcétera. Y este estudio, que se llama el estudio PLEA, describe muy bien cuál es el grado de certidumbre o de incertidumbre que tenemos hoy día. Este es el diseño más moderno que encontré sobre la posible solución a la pregunta de qué hacer después de hacer aislamiento de venas pulmonares. Entonces, en este estudio, que incluye más o menos 1000 pacientes con FA que dura más de 7 días y hasta 10 años, la cuarta parte van solo a aislamiento de venas pulmonares, otro tanto aislamiento de pared posterior, otro tanto además le aíslan la auriculilla y a otro tanto además le aíslan el seno coronario. Conclusión de este diseño: en el momento lo que es claro es que hay que aislar las venas pulmonares y lo demás está sujeto a verificar en estudios bien aleatorizados. Se va a hacer un seguimiento hasta por 5 años. Si el paciente recurre en el seguimiento inicial hasta 12 meses, se intenta hacer un nuevo procedimiento si las venas están
reconectadas se haga aislamiento de ellas, y si no estaban reconectadas se hace una ablación extensa. ¿Qué otras estrategias tenemos mientras salen estos estudios? Este es el doctor Marrús, con el que hicimos algunos casos hace varios años en Medellín de fibrilación auricular, que es un gran estudioso de la fibrilación, y su propuesta es: hagámosle resonancia a los pacientes, miremos qué tan fibrosada está la aurícula y guiemos una ablación guiada por la fibrosis. Es decir, donde encontremos fibrosis, vamos a completar allá la ablación. Parece tener mucho sentido, pero acuérdense que hay muchos estudios que parece tener sentido y cuando lo llevamos al escenario clínico pierden las bondades de esta hipótesis, y esto ha pasado con esta estrategia. Hacer resonancia, ver el grado de fibrosis no sirve más allá del aislamiento de venas pulmonares para tratar pacientes con fibrilación auricular persistente. Primera conclusión grande: el aislamiento de venas pulmonares, independiente del grado de fibrosis, es la mejor estrategia, y entre más fibrosis hay, parece que se consolida más, que lo que hay que hacer es simplemente el aislamiento de las venas pulmonares. Otros estudios que han intentado mostrar beneficios más allá de esta estrategia, que es aislar las venas pulmonares, por ejemplo, hacer líneas de ablación en la pared posterior, lo que se conoce como box, no han mostrado diferencias significativas. Es decir, los grupos que están comenzando a hacer fibrilación auricular persistente, digamos, tienen como la sensación de querer hacer algo más allá del aislamiento de venas pulmonares. Pues la respuesta es que todavía no es claro qué hacer. Entonces, la primera obligación de un grupo que quiere hacer ablación de venas pulmonares es escoger bien a los pacientes, digo, para FA persistente, escogerlos tan enfermos, y hacer muy bien lo básico, que es el aislamiento antral de venas pulmonares. Si van a hacer algo más, deben llevar un muy buen registro y ojalá participar en un estudio para mirar los desenlaces. Hacer más líneas de ablación, una ablación más extensa, tampoco disminuye más la disminución de la carga de arritmia, y al contrario la puede aumentar, porque existe un efecto proarrítmico cuando hacemos ablaciones extensas, y es la aparición de flúter auricular posablación de FA. Hay nuevas estrategias, creo que Alexander mostró algo, y la injuria que se hace hoy con la ablación es una injuria térmica, de frío o de calor, pero hay una injuria eléctrica con catéteres modernos, con catéteres de campo pulsado, que básicamente causan una lesión sin inflamación, por lo tanto no aumentan la fibrosis, y al parecer son más sostenidas las lesiones en el tiempo. Hay muchos estudios en curso para ver qué más hacer, pero todavía no tenemos respuesta. Volvamos a lo elemental, que no es tan elemental, es hacer un adecuado aislamiento de venas pulmonares. La tecnología nos ha ayudado a mejorar esos resultados consistentemente. En nuestro grupo llevamos 15 años haciendo fibrilación auricular y tenemos más de 1.500 casos de ablación de venas pulmonares. Pero lo que hacemos hoy, que creemos que era lo que hacíamos hace 10 años, es muy diferente. Los mapas son de más calidad. Los catéteres tienen sensor de contacto. El aprendizaje del eco intracardíaco ha sido muy importante. Entonces, el aislamiento de venas pulmonares se hace mucho mejor hoy que hace 10 años. Sin embargo, cualquier grupo que quiera hacer pacientes con FA persistente debe saber que va a tener que pasar a alguna proporción de sus pacientes más de una vez a sala. Y lo que va a encontrar es esto. A este paciente se le había realizado un aislamiento de venas pulmonares y vemos que se reconectó la vena pulmonar inferior derecha. Entonces, si el paciente venía bien, mejoró sus síntomas, pero recurre, se le puede explicar que se puede pasar a un segundo procedimiento a repetir el aislamiento de las venas pulmonares. También nos enfrentamos a reconexiones que ocasionan flúter. Aquí vemos las venas pulmonares izquierdas y hay una reconexión en este color rojo, se observa, que ocasiona un flúter auricular al ser el circuito del flúter.
debemos estar preparados para tratar estos pacientes porque a veces el flutter postoperatorio es más sintomático que la misma fibrilación. Y para hacer esos casos se necesita mucha tecnología. Aquí estamos viendo una imagen endocavitaria de la aurícula izquierda. Vemos la vena pulmonar inferior izquierda, la vena pulmonar superior izquierda, el ridge con la auriculilla. Y aquí vemos un catéter que parece una mallita que se llama Lazy Grip, que en tiempo real nos coge la actividad del circuito. Aquí se ven colores el circuito del flutter. Y aquí tenemos un catéter haciendo ablación. Otra cosa que hemos aprendido es que no basta tener toda esta tecnología, o sea, impuestos con buen contacto. Ustedes van a ver aquí un numerito, dice 9 gramos. La arritmia solo se va a ir cuando eso supera 10 gramos de contacto. Miren que aumenta de 10 y pasa sinusal. Es decir, hay que tener en cuenta muchas variables para hacer una ablación exitosa, pero la tecnología con que cuentan la mayoría de servicios en Colombia tienen esa tecnología. ¿Cuál es el futuro? Desarrollar los catéteres de contacto más eficientes y estamos cada día dando más poder con menos duración. En nuestro grupo, el poder que damos es 40 watts para cualquier parte de la aurícula izquierda. Y hay catéteres de balón que tratan de hacer con una sola aplicación, desconectar las venas y usar injuria eléctrica y injuria térmica. Esta diapositiva creo que ya la mostró Alexander. Y básicamente catéteres que tienen el propósito de mapeo y de ablación simultánea y lo hacen con campo pulsado, pueden aislar muy bien la pared posterior y se hace en un tiempo mucho más breve de lo que hacemos hoy en día. Digamos, 1 hora de procedimiento sería suficiente. Este catéter, digamos, que se llama el Latins, que ojalá algún día llegue al país, o si se perfecciona, pues llegue, combina ablación térmica, que es lo que hacemos hoy en día, con ablación eléctrica. Y uno puede escoger con qué aísla la vena. En la pared posterior, que hay un poco más de riesgo, como lo haríamos con injuria térmica, y en la pared anterior, con injuria eléctrica, y con injuria térmica en la pared anterior. Sin embargo, a pesar de que hagamos eso, pueden ocurrir, como en este caso, focos de ablación que no son suficientes con la técnica y con un catéter específico hacer esa ablación. Por eso en nuestro grupo usamos un poco más catéteres en los que podamos hacer ablación punto a punto que catéteres balón, porque nos parece que son más versátiles y se pueden solucionar problemas técnicos de una manera quizás más fácil. En resumen, la ablación de fibrilación auricular es una estrategia válida para pacientes con FA paroxística muy sintomáticas y también es una estrategia válida para pacientes con fibrilación auricular persistente y persistente prolongada, sobre todo buscando los pacientes que tengan falla cardíaca, que es en su grupo que más nos interesa porque tiene impacto en la mortalidad. Mire que la recomendación más alta es para ese subgrupo de pacientes. Nos queda por establecer qué estrategia debe ir acompañando al aislamiento de venas pulmonares y cuál es el punto de no retorno. Eso está evaluándose. Sin embargo, el estudio CASTE nos mostró algún subgrupo de pacientes que nos lleven más de 2 años con FA, que no estén tan dilatados y que estén haciendo falla cardíaca, son nuestra población de más interés para ofrecerle estas terapias. Muchas gracias. Doctor Efraín, muchas gracias por tan excelente conferencia. Fíjense que es muy importante establecer, obviamente, el punto en el que estamos cuando nosotros abordamos a nuestro paciente por primera vez con fibrilación auricular para tratar de ofrecerle la mejor estrategia.